Bienaventurados los que lloran, ¿cierto? Ya tenemos claro el concepto a qué se refiere cuando habla de llorar. Quedamos la semana pasada en 2 Corintios, mucho mejor es partir y estar con Cristo, ¿cierto? Lo que decía Pablo y lo que decía nuestro hermano José recién en la oración. Decía porque nosotros gemimos deseando ser revestidos con nuestra casa, la cual es el cielo. Revestidos, ¿cierto? Y no solo de ellos, no solo la creación gime, sino nosotros mismos los que tenemos las primicias del Espíritu gemimos esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. Ese es el maravilloso día, hermano, cuando estemos en la presencia del Señor. Ahí seremos revestidos de nuestra casa celestial. Seremos, cierto, transformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermano, tenemos claro que nosotros somos salvos por el llamado soberano de Dios, ¿ya? Y ahí reconocemos que tenemos una bancarrota espiritual. Y esa bancarrota espiritual nos lleva al lloro, como comenzamos con la bienaventuranza, que es una seguidilla, después viene el lloro por el pecado. Y así viene el consuelo a nuestras vidas. Y así es como debe ser nuestra vida hasta nuestra muerte. Esto es un constante, hermano. Estamos siempre siendo nosotros perdonados, porque siempre pecamos. Mientras estemos en esta carne vamos a ser pecadores. Entonces ese debe ser nuestra forma de vida, pedir perdón. Pedir perdón a nuestro Dios por nuestros pecados, pedir perdón a mi hermano si lo he ofendido, pedir perdón a mi esposa, la esposa al esposo, si lo hemos ofendido. De eso se trata todo esto, hermano. Primera de Juan 1:9 da las evidencias de un cristiano y una de ellas está, acá dice, si estamos confesando nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué mayor garantía quiere, hermano? ¿Qué más puede ofrecer nuestro Señor? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Fiel y justo. Entonces lo que esto significa en el contexto es que si somos lo que continuamente estamos confesando, si somos, ¿cierto?, los que estamos confesando continuamente nuestros pecados, damos evidencia de ser salvos. Y junto con eso viene el perdón. En otras palabras, los perdonados, los súbditos del rey, los hijos del rey, los hijos de Dios, se caracterizan por la confesión constante de pecado. No puede decir usted, hermano, Dios conoce mi pecado, Él conoce mi corazón, así que ¿para qué vamos a estar pidiendo perdón a cada rato? ¿Cierto? ¿Para qué? Si Él sabe cómo soy yo, Él me conoce cómo soy yo. Él sabe que tengo mis mañitas por aquí, por allá, mis pecados, Él me conoce. Yo hice la oración, así que soy salvo, no hay problema. Ese es un pensamiento que no puede estar en nosotros, hermano. Es un constante arrepentimiento por el pecado, porque nos duele. El pecado ya nos duele cuando somos cristianos. Nos sentimos mal cuando pecamos, cuando caemos en tentación o cuando le fallamos a nuestro Señor, nuestro espíritu se contriñe, contristamos también al Espíritu de Dios, al Señor lo hacemos llorar, lo hacemos ponerse triste. Regresando a Mateo, este verbo que estamos viendo es una acción continua cuando habla del lloro. Los que continuamente están llorando son los que continuamente están siendo confortados. Lutero en sus 95 tesis dijo que nuestra vida entera es un acto continuo de arrepentimiento y contrición. ¿Te fijas? Continuo. Porque mis iniquidades están sobre mi cabeza como una carga pesada. Son demasiado pesadas para mí, dijo David. Palabras de David. Y era un estilo de vida, hermano, esto. Y él simplemente enfrentó su pecado como una realidad a lo largo de su vida. Se dio cuenta, recuerden que el Salmo dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se puso viejito, se enfermó. Y eso nos provoca el pecado, hermano. El pecado nos trae, cuando no confesamos el pecado, comienza a envenenar nuestra alma, nuestro ser.
nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y nos enfermamos físicamente y espiritualmente. Aunque usted no lo crea, el pecado enferma a las personas. En el Nuevo Testamento, hermano, encontramos tanto acerca de Jesús, mucha información acerca de él. Pero una cosa que nunca menciona las Escrituras es que Jesús se rió, ¿cierto? Él nunca dice la Biblia que o muestra a un Jesús riéndose, a carcajada. A lo mejor sí lo hizo, porque no creo que haya sido un amargado, ¿cierto? Que andaba ahí por la tierra. Pero el fondo de esto, hermano, es que la Biblia no lo menciona. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, hermano. ¿De qué había que reírse en ese tiempo? ¿Había algo de qué reírse? Es como el día de hoy. ¿Podemos nosotros reírnos de nuestra situación actual? ¿De cómo está el mundo en la actualidad? ¿Podemos reírnos de todo esto? ¿Podemos reírnos de cómo están las iglesias también? Que muchas iglesias, hermanos, están llenas, pero de gente que solamente buscan que los eleven a ellos como personas. Quieren sentirse bien en la iglesia. Jesús no. Jesús, la Biblia lo menciona como el varón de dolores. Entonces no tenía de qué reírse nuestro Señor, hermano. Dice que él lloró, eso sí lo dice. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, como lo menciona la Escritura. Y nosotros hemos dejado eso, hermano. Hemos dejado que nos duela lo que está pasando. Vivimos cautivados por el entretenimiento, buscando emociones, el placer. Y así podemos ver también un mundo lleno de bufones, de comediantes también, hermano, increíblemente. En las iglesias. El otro día había un video de una persona que lo presentaban como un grande artista, humorista cristiano. Imagínense, humorista cristiano. Y venía el hombre, se subía al púlpito y comenzaba a contar chistes cristianos, hermano. ¿Puede creer eso usted? Yo tampoco lo podía creer, pero es cierto. Él hablaba de cómo el Señor lo salvó, de cómo lo trajo cómo él lo encontró en el camino al Señor y todo lo hacía un chiste. Y la iglesia riéndose. No es malo reírse, hermano, pero hay momentos donde reírse, lugares donde uno puede reírse. Aquí hoy nos podemos reír y dentro de la predicación, ¿cierto? Sale alguna anécdota, algo que causa risa, se puede hacer. Pero no podemos hacer de la iglesia un espectáculo. ¿Necesitamos nosotros un comediante? ¿Alguien de aquí es bueno para contar chistes? Para que el próximo domingo, para que lo pasemos bien, pues, hermano. Para que tengamos un momento recreativo. Nosotros no necesitamos eso, hermano. Nosotros lo que necesitamos es estar llorando por el pecado, afligiéndonos cada día por nuestra maldad, por lo que somos nosotros. Entonces el resultado de llorar, hermano, trae tristeza. La tristeza nos lleva al llanto por el pecado y eso trae consuelo. Entonces, como vimos anteriormente, los que lloran no son bienaventurados porque lloran. ¿Recuerda eso? Sino que son bienaventurados porque son confortados. Porque nadie es feliz cuando llora. Entonces, si usted no llora por su pecado, usted no va a ser consolado jamás. Usted simplemente trata de esconder su culpabilidad y eso lo consume. No hay felicidad en la tristeza del mundo porque no puede ser consolado. Y se usa, perdón, el pronombre enfático aquí, autoi, lo cual significa bienaventurados los que continúan llorando, porque solo ellos serán consolados. Seguimos con el continuo, ¿se fijan? Es un continuo. Bienaventurados los que siguen llorando, los que van a llorar, porque serán consolados cada día, a cada instante, que esos somos nosotros. El mundo no se arrepiente por los pecados. Ellos pecan y les da lo mismo, no importa, pero a nosotros nos duele. Y esa es la diferencia, hermano, de un cristiano y del no cristiano.
Porque el no cristiano le da lo mismo. Puede ser de fachada, de apariencia, y va a pecar y no le importa, y va a hablar a lo mejor de los hermanos, va a formar contienda entre hermanos, el trigo y la cizaña como conocemos, ¿cierto? Pero la Escritura también nos enseña que es necesario que eso pase, que la iglesia esté revuelta. Yo los veo a ustedes y los veo con cara de cristianos, y ustedes también a mí, ¿cierto? ¿O no? Pero así hay mucha gente en las iglesias, hermano, que tienen solamente una apariencia de cristiano, pero no lo son. Y eso es muy triste, hermano, muy triste. Porque el llamado nuestro no es a una religión. El llamado nuestro no es a sentarnos aquí a escuchar la palabra del Señor, sino que es vivir una vida cristiana. Ser cristianos, verdadero. ¿Cómo? Con hechos, demostrándolo, con nuestros hechos, con nuestra conducta. ¿Cierto? Pablo dice, el que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. Lo dice Pablo en una de sus cartas. ¿Por qué? Porque ya somos nuevas criaturas. Una vida nueva, dice la Escritura, que tenemos en Cristo Jesús. Está bien, siempre sabemos que el pecado tiene una inercia en nuestra vida. Y algún día ese pecado va a desaparecer cuando estemos en la presencia del Señor. Pero ese pecado siempre va a estar en nosotros, hermano. Una lucha continua entre la carne y el espíritu. Se oponen, son contrarios. Entonces solo los que lloran conocen el consuelo de Dios. Y únicamente son aquellos los que lloran por el pecado que saben lo que es. Y ellos quieren que sus lágrimas sean secadas por la mano amorosa de nuestro Señor Jesús. Ellos recibirán consolación. Esta palabra parakaleo en el griego y se deriva paraclete. Y es el llamado al lado para ayudar, al que Jesús se refirió también, el consolador. La Biblia nos dice que Dios es un consolador en el Salmo 35, 50, 15, 55, 6 y 7, en Miqueas 7, 18 al 20. Habla del consuelo de que Dios nos da como hijos. Nos ayuda, Él nos socorre, Él escucha nuestro clamor, Él satisface nuestra necesidad. Él está ahí rogando siempre y Él estaba amonestando y consolando y mostrando empatía, alentando, fortaleciendo, perdonando, restaurando. ¿A quién? A sus hijos, a los que le sirven, a los que le siguen. Entonces, conforme nuestro lloro, nuestro lamento llega al trono de Dios, su consuelo sin paralelos desciende de Él por Cristo a nosotros. Dice que Dios es un Dios de toda consolación, la Escritura. Él es un Dios de toda consolación. ¿Y quién fue el primer consolador que habla la Escritura? ¿Quién fue el primero? Jesús, ¿cierto? Él dijo, cuando yo me vaya, yo enviaré otro consolador. Porque Él fue el primero, Él es el que vino a traer consuelo a esta tierra. Y como Él ya había cumplido su parte, descenderá, cuando Él ascendió a los cielos, descendió el Espíritu. Y es el que nos consuela. También es el que nos dice y nos muestra el pecado. Cuando las cosas están mal, el Espíritu nos dice a nosotros que estamos haciendo mal las cosas. Nos amonesta. Para que ya no hagamos lo que nosotros queramos. Entonces Él fue el primero. El Dios de todo consuelo, Cristo, el primer paraclete, llamado a ayudar al lado del Espíritu Santo. Después siguió el Espíritu, ¿cierto?, con la obra. Y Él es como lo menciona la Escritura, también las arras de nuestra herencia. Es la garantía de que tú eres cristiano. Esa es la garantía. A lo mejor te preguntas alguna vez ¿seré cristiano? ¿O estaré viviendo solo una religión? ¿Te has preguntado eso, hermano, alguna vez? Yo creo que sí, más de alguna vez. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos el Espíritu en nosotros.
y ya no hacemos lo que se nos da la gana como antes. Porque ya tenemos ahora quien nos ciñe, al igual como habla Pedro. Antes nos ceñíamos solos, íbamos para donde queríamos, de un lado para otro, pero ahora tenemos reglas, tenemos un Dios, tenemos un jefe que está en los cielos. Y Él es el que nos guía ahora por medio de su palabra. Entonces el Espíritu el que está dentro de nosotros, ese es el que nos consuela ahora. Y esto está hablando de un presente también, como lo vimos. El consuelo está ahora, ya, no es en un futuro. Entonces el consuelo, hermano, hay una conexión acá que va de la mano con el lloro. Y usted continúa llorando, usted continúa siendo consolado. Ese es el concepto. Apocalipsis 21:4 dice, y Dios quitará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más tristeza, no más lloro, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es un futuro. Pero también estamos siendo consolados ahora. Pero en el futuro ya no habrá más lloro. Ya no vamos a llorar. No habrá dolor. ¿Cómo podría haber dolor, hermano, o llanto o tristeza si estamos en la presencia de nuestro Dios? Y en este tiempo presente, el Espíritu es el consolador. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él fue el consolador. Y así como ellos también, la Escritura también es un consolador, nos consuela la palabra de nuestro Dios. En Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Se fijan ahí? Pablo lo menciona, lo dice claramente. ¿Por qué fue escrita? Para consolarnos, para ayudarnos, para enseñarnos. Nos habla del amor de Dios, nos habla del perdón, de la ayuda, del socorro que Él nos entrega. Nos habla acerca de su aliento, de su presencia y todas esas cosas maravillosas que cada día nosotros sentimos por medio de nuestro Señor. La ayuda, ¿cierto? El consuelo, la fuerza, la fortaleza que nos entrega. Y el consuelo también tiene que estar en nosotros, hermano. Como hermanos, ¿cierto? Consolarnos los unos con los otros. Si uno llora, todos lloramos. Si uno está feliz, todos somos felices. Así debe ser la iglesia, así debemos apoyarnos, como hermanos que somos. También somos consoladores de parte de Dios para nuestros hermanos. Entonces, conforme nosotros vamos enfrentando nuestros pecados, Dios nos consuela mediante la obra del Espíritu Santo, por medio también de su palabra. Y cuando somos consolados, entonces viene la verdadera felicidad. La verdadera, no la que entrega el mundo. Jesús en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, porque yo les daré descanso. Entonces usted no va, o nosotros no vamos a venir buscando descanso a menos de que tengamos una carga. ¿Es así? A menos de que estemos cargados, hermano, de que sienta el pecado, de que sienta ahí en su espalda, llevando, ¿cierto?, esa carga, el pecado, tirándolo al suelo. Y ahí nosotros encontramos el reposo cuando venimos al Señor. Él quita la carga. Quita la carga, dice, y le da el yugo, el cual es fácil de llevar, dice, su carga, fácil de llevar y su carga es ligera. Ese es el yugo de nuestro Señor Jesús. Pongamos atención, hermano. Entonces llevar en mis hombros los estándares de Dios y los mandatos de Cristo es una carga fácil comparada con llevar la carga de la pecaminosidad. A eso se refiere Cristo cuando dice, echa sobre mí tus cargas y ahí está mi yugo. O sea, me está quitando una carga, pero me está poniendo un yugo. Pero es fácil. Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Para quién no son gravosos? Para los cristianos.
Porque el mundo lee los 10 mandamientos y dice, pero ¿cómo? ¿Quién va a cumplir esto? ¿Quién lo va a hacer posible? ¿Quién va a hacer posible los mandamientos de Dios? ¿Quién va a perdonar al que te maldice? ¿Quién lo va a hacer? Cuando en el mundo es lo contrario. Entonces ahora que sabemos que ese llanto traerá consuelo, conocemos el resultado, de esto viene nuestra felicidad, de ahí viene nuestra verdadera felicidad, hermano, porque estamos siendo perdonados, estamos siendo consolados por nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podemos volvernos en alguien que llora, hermano? ¿Cómo podemos volvernos en aquella persona que nos está diciendo acá nuestro Señor? En primer lugar, debemos eliminar nuestros estorbos, el pecado que está en nosotros, hermano. Eliminar ese pecadillo que nos provoca estorbo ante la presencia del Señor. Y hay muchas cosas, hermano, en nuestra vida que poco a poco hace que el corazón de la persona se endurezca. Nos hacen insensibles el pecado. El pecado también hace resistir al espíritu. Cuando Dios quiere trabajar en ti, el pecado hace que eso se aparte, que eso no sea una realidad en nosotros. ¿Por qué? Porque un corazón de piedra simplemente no llora. Un corazón endurecido. La Escritura dice que Dios quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne, uno que sienta, uno que llore. Pero el pecado muchas veces, hermano, nos lleva a eso, a nosotros, a que nuestro corazón empiece a endurecerse. Y ahí debemos de tener cuidado, debemos tener ojo, porque el pecado es lo que produce eso, hermano, que nuestro corazón se endurezca. Pero a lo mejor usted dirá, pero soy cristiano, el Señor me llamó y me salvó. Pero una cosa es que usted sea salvo y lo otro es que cómo lleva su vida cristiana, cómo está ese corazón por dentro. Porque podemos ser cristianos, pero podemos tener algún pecadito regalón por ahí escondido. Que eso lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe el Señor. Y ese pecadito va a llevar a otro pecadito y a otro pecadito y así, y se nos va a ir endureciendo nuestro corazón y vamos a perder el rumbo, hermano. Vamos a perder el rumbo de la vida cristiana. Como lo menciona Hebreos. Entonces debemos nosotros poco a poco, hermano, en un continuo ir alejando el pecado de nuestra vida. Vamos a pecar hasta que nos muramos, de eso estamos claros. Pero Dios conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros, hermano. ¿Ya? A mí me pueden engañar, yo los puedo engañar a ustedes, pero al Señor no lo podemos engañar. No podemos. Entonces un corazón de piedra simplemente no llora, está ausente de la gracia. La herramienta de Dios no puede romperlo, simplemente atesora ira para el día de la ira. Entonces deshagámonos de los estorbos. Deshagámonos de ese pecado, ¿cierto? Que va a convertir nuestro corazón en una piedra, poco a poco. Entonces, están los estorbos para el lloro, que son las cosas que hacen que el corazón se endurezca. En primer lugar, el amor al pecado. ¿Puede estar el amor al pecado en nosotros? Amor habla, ¿cierto? De amar algo. Si usted ama su pecado, usted va a congelar su corazón para llevarlo a la impenitencia. Usted va a petrificar su corazón si ama el pecado. En segundo lugar tenemos el desánimo. Y el desánimo dice, Dios no puede perdonar esto. Yo siempre se los menciono, hermano, siempre les digo que uno debe confesar el pecado, no decir, es que no creo que Dios me perdone. Porque cuando decimos eso estamos haciendo mentiroso a nuestro Dios. Decir Dios no puede perdonar esto, eso subestima el poder de Dios. Minimiza la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta? Al punto que llega esto, denigra la gracia de Dios.
es denigrar a Dios de la realidad de quién es Él. O sea, mi pecado es más grande que Dios, no puede ser perdonado, imposible. Estamos dejando a Dios de mentiroso, su palabra, estamos haciendo inmunda la sangre de Cristo. Porque ¿por qué derramó la sangre de Cristo? Por el pecado. Entonces no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado, hermano, a excepción de la blasfemia del Espíritu Santo. O sea, sí, bien digo, blasfemar en contra del Espíritu Santo, pero ese pecado no lo puede cometer un cristiano. Imposible. En Jeremías 18:12 dijeron, no hay esperanza, entonces haremos lo que nosotros queremos y todos haremos lo que quiera nuestro corazón. En otras palabras, Dios de cualquier manera no puede hacer nada por nosotros. Estamos más allá de la esperanza. Entonces, disfrutemos. Eso prácticamente estaba diciendo ahí Jeremías 18:12. Y ese es el lenguaje del desánimo, hermano. El desánimo esconde la misericordia detrás de la ignorancia. Esconde la gracia detrás de la duda. Hermano, no importa qué tan malo seamos. La gracia de Dios es capaz de alcanzarlo a usted y cambiarlo, transformarlo. Un verdadero cristiano cree esto y se arrepiente y sigue caminando y si pecó se levanta y continúa y va a la iglesia y perdona al que lo ofende, perdona al hermano, perdona a la hermana, continúa, ¿cierto?, sirviendo al Señor porque al que servimos y por medio de Él, ¿cierto?, servimos también a nuestros hermanos. Entonces los estorbos, uno de los estorbos para el lloro es el amor al pecado, el otro el desánimo, que quiere esconder la misericordia de Dios detrás de la nube de la muerte. En tercer lugar, el orgullo es otro estorbo para el lloro. ¿Qué es el orgullo? Bueno, yo no estoy tan mal mirando a otros cristianos, ¿cierto? Estoy bien, estoy bueno, estoy muy bueno porque ayudo mucho. Ese es orgullo, hermano. Es como un doctor necio tratando una enfermedad mortal como si fuera un resfriado. Es peligroso el pecado, hermano. Si Jesús tuvo que derramar su sangre y morir en una cruz por su pecado, eso significa que usted es malo, muy malo. Yo también, ¿ya? Porque de otra forma no habría bajado Cristo a la tierra, hermano, a morir por los pecadores y a derramar toda su sangre por el pecado. Sería ilógico, ¿cierto? Mejor Dios hubiera dicho, no, ¿para qué? Si hagámoslo de otra forma. Pero es tan grande el pecado, hermano, es tan sucio, tan corrompido, que hubo que derramar la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Derramarla, esa sangre santa, esa sangre bendita, esa sangre sin pecado, por los pecados, por los pecadores. Entonces cuando pensemos eso de que, si no estoy tan mal, estoy ahí siguiendo, ¿cierto? Paso a paso, tranquilamente. Pero no podemos decir que somos buenos, hermano. ¿Recuerdan a Cristo cuando le dijeron, maestro bueno? A ver, le dijo, hay uno solo bueno, le dijo Jesús. ¿Y quién es? Dios. Ni siquiera Jesús se atrevió a decir que era bueno, hermano. Entonces, increíblemente, nosotros no podemos hacer eso. Siempre reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos la gracia de nuestro Señor. Y que esa enfermedad, ¿cierto?, debe tratarse con esa sangre poderosa de nuestro Dios, de nuestro Jesús. No podemos tratar, ¿cierto?, un cáncer con dipironas. Se me cayó el carnet. Con aspirinas, ahí sí. Se trata de una manera mucho más agresiva, ¿cierto? Un simple resfriado, sí, con unos paracetamol, algo suave. Entonces lo mismo acá, hermano, no podemos minimizar el pecado. Si usted cree que no es malo, está peor que el resto de la gente.
Aunque dice que no es malo, está peor que los demás. Porque ese es el peor pecado de todos. Entonces el amor al pecado, el desánimo, el orgullo son estorbos. Y también la presunción. Número 4. Y la presunción es la gracia barata, hermano. Como lo vimos, ¿cierto? Cuando hablan de que querían a Cristo en el corazón, hizo la oración del pecador, se bautizó. Entonces, de qué tengo que preocuparme? Dice esa persona. Un presumido. Así que simplemente, como soy salvo ya, ahora voy a vivir mi vida como yo quiera vivirla. Y estaré bien. No necesito confesar mis pecados. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, y él tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. No seamos personas presumidas, hermano. No presumamos. No hay algo como la gracia barata. Deje el hombre impío su camino, y Dios tendrá misericordia. Claramente acá dice que tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una confesión del pecado. En quinto lugar, otra cosa que estorba en ser alguien que llora es la espera negligente. La espera negligente. ¿A qué se refiere esto? En ver cómo el pecado, cierto, está en nosotros, pero no hacer nada por cambiarlo. Voy a esperar si Dios es bueno. Él sabe, Él conoce. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nada por sacar ese pecado de nuestra vida. Y esa es una espera negligente. Porque la paga del pecado es la muerte, dice claramente la Escritura. Y podría ser tarde el día de mañana, hermano. Podría ser tarde, porque no tenemos nuestra vida comprada. No sabemos el día en que Dios dispondrá de nosotros y partiremos a su presencia. Dice Santiago 4:14: ¿no sabéis que vuestra vida es como la niebla que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece? Así es la vida. Como al invierno la neblina, ¿cierto? Y a mediodía ya no hay neblina. Así es la vida del hombre, hermano. Es tan efímera, tan pasajera. ¿Cuántos años vivimos? 80 y algo, 90 años para ser generoso, toda una vida. La mosca vive 24 horas, es toda una vida para esa mosca. Así como es en nuestra vida, hermano, para un insecto, una tortuga, otro animal, es exactamente lo mismo. Entonces es tan corto el tiempo que vivimos acá que debemos aprovecharlo. Entonces, antes de comenzar a hablar del día de mañana, es mejor que reconozcamos que puede no haber un mañana. Nos acostamos, dormimos y al día de mañana no sabemos si vamos a amanecer. No sabemos si el día de mañana vamos a abrir nuestros ojos. Entonces no seamos necios, hermanos. Cuando antes tratemos la enfermedad, más pronto viene el consuelo y con él la bienaventuranza. Y si usted nunca lo enfrenta, usted pasará una eternidad sin Dios. Porque el que no enfrenta el pecado, el que no reconoce, el que dice que no hay de qué arrepentirse, no es cristiano. Simplemente no es cristiano, hermano, porque como lo estamos viendo, es parte, un continuo de la vida nuestra, el arrepentimiento y el corregir el pecado también. A lo mejor tienes algún pecado, hermano, que te cuesta dejarlo, pero debe ser un continuo arrepentimiento y reconocer de que Dios nos va a ayudar y que Él nos va a sacar de eso donde estamos metidos. Él es el único que puede ayudarnos, hermano. Y para esto debemos arrepentirnos, confiar plenamente en Él. Solamente en Él, porque ¿en quién más vamos a confiar, hermano? Vamos a ir al psicólogo, al psiquiatra, vamos a pedir ayuda al vecino. Entonces, el amor al pecado, el desánimo, el orgullo, la presunción, la negligencia y uno más, la risa. La risa porque hay algunas personas que simplemente no quieren enfrentar de manera realista la vida.
simplemente quieren reírse todo el tiempo. Una fiesta grande, siempre cuando la fiesta pueda continuar, nunca va a tener que enfrentar el asunto o el problema. En Amós 6:5 habla acerca de estos injustos. Dice, hay de aquellos que cantan el canto del arpa e inventan instrumentos de música como David. Beben vino en tazones y se ungen a sí mismos con los principales ungüentos, pero no lloran por la aflicción de José. Serán llevados cautivos por los primeros que sean capturados. Entonces los necios se ríen, hermano, cuando no hay causa de risa. Acá hablaba, cierto, de la aflicción de José cuando estaba, acá se me fue. No lo tengo acá. Entonces se ríen cuando no hay una causa de risa. Cuando no hay de qué reír, hermano. Entonces ahí cuando no hay risa debe estar el llanto, debe estar el consuelo. Mis arpas se han convertido en lloro y mi flauta en la voz de aquellos que lloran. Job 30:31. En otras palabras, hermano, a nuestro mundo le encanta la fiesta, ¿cierto? Le encanta el carrete, la música. Y una de las principales cosas que Dios hará cuando todo esto sea derribado en la tribulación será apagar toda la música, hermano. Todos los instrumentos serán callados. Lo dice en Apocalipsis 18. Y así la gente va a tener que enfrentar la realidad. Porque antiguamente cuando salíamos a predicar, yo cuando estaba en el mundo también veía a la gente predicando y hablando y no le tomaba asunto. No me importaba, me daba lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tenía mi mundo, yo tenía mi esfera, yo tenía mis cosas, de qué preocuparme, el trabajo. Y estar en una iglesia sería algo que yo jamás hubiera pensado. Entonces, hermano, en base a eso, nosotros no podemos vivir en un mundo que no es real. No podemos vivir en un mundo que no, o hacernos los desentendidos con todo lo que está pasando en el mundo. El otro día había unas noticias que prácticamente todo lo que vivimos nosotros es una mentira, hermano. En cuanto a la economía, en cuanto al clima, al cambio climático que se habla, hay muchas teorías, muchas conspiraciones, hay agendas también, ¿cierto?, para el mundo, para poder ellos tener el control completo de todos nosotros. Y eso no importa quién tenga que matar, cuánta gente tenga que morir, lo mismo en la pandemia. Eh, Así trabajan ellos, hermanos. Y sabemos que esto es obra del diablo porque él es el príncipe de este mundo, él gobierna este mundo. Y nosotros estamos acá con un fin, como lo hizo Jesús, ser hombres y mujeres quebrantados, hombres y mujeres que lloran por el pecado, hombres y mujeres que lloran por la desesperanza que hay en el mundo. Entonces, hermano, cuando pase todo esto, en Apocalipsis 18, la gente va a tener que enfrentar la realidad. Nosotros sabemos cuál es la realidad, pero la gente no, vive en una burbuja, en un mundo que ellos se inventan, en un mundo que a ellos les gusta. Entonces ellos el día de mañana tendrán que enfrentar la realidad que les espera. Y nosotros, hermanos, debemos desconectarnos de vez en cuando. Y eso nos va a ayudar a reconocer lo que realmente está pasando en nuestro interior. Desconectarse. Dejar el celular, dejar el computador, dejar todo. Y ponerse, ¿cierto?, a meditar en nuestra vida, en cómo estamos viviendo, nuestra vida como cristianos. En meditar en nuestro pecado. Meditar en qué también lo estamos haciendo. En qué también nos estamos pareciendo a Jesús. Meditar, ¿cierto?, en qué podemos hacer para cada día ir mejorando. Meditar en nuestros errores. Meditar en lo que nos hace falta para seguir o para ser mejores cristianos. Debemos hacerlo de vez en cuando, hermanos, desconectarnos.
Entonces, ¿cuál es la forma, hermano, de deshacernos del estorbo, de eso que nos estorba, de ese pecado? Y una manera es ver la cruz. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo y si eso no quebranta el corazón nuestro de piedra, hermano, no habrá nada que lo rompa. Porque ese fue el mayor sacrificio que se hizo, la cruz. ¿Queremos quitarnos los estorbos de nosotros? Veamos la cruz, miremos la cruz, recordemos a Cristo crucificado, que no se compara, ¿cierto?, con las películas que siempre muestran para Semana Santa. La Escritura claramente dice que Él quedó desfigurado. O sea, no se conocía. Le pegaron de tal manera, hermano, que yo creo que no se veía su rostro. No lo podían conocer quién era. Cristina Rossetti, una poetisa británica, escribió lo siguiente: soy una piedra y no una oveja que puede estar de pie. Oh Cristo, debajo de tu cruz, contar gota a gota tu pérdida lenta de sangre y sin embargo no llorar. No para esas mujeres que te amaron con una tristeza excesiva, que se lamentaron por ti, no como Pedro que cayó y lloró amargamente, no como el ladrón que fue conmovido, no como el sol y la luna que escondieron sus rostros en el cielo oscuro. Un horror de gran oscuridad a mediodía. Yo, solo yo. Sin embargo, busco tu ayuda, verdadero pastor del rebaño. Más grande que Moisés, vuélvete y ve una vez más y golpea una roca. ¿Queremos decirle eso al Señor también nosotros? Que somos unas piedras, Señor, nos estamos convirtiendo en una piedra, nos estamos convirtiendo, Señor, nuestro corazón se está endureciendo poco a poco por el pecado. Golpéame, Señor, golpéame como golpeaste la roca en el desierto. Como Moisés golpeó esa roca en el desierto, golpéame, Señor. ¿Para qué? Para que despertemos, hermano. A veces nos quedamos dormidos en el sueño de la indiferencia y no sufrimos por lo que está pasando. Si tenemos estorbo en el camino, veamos la cruz. Veamos la cruz de cerca. Veámosla cuando necesitemos enfrentar el pecado, hermano. Pensemos lo que costó, cuál fue el costo del pecado, que fue la sangre de Cristo. Entonces quitemos los estorbos, hermano. En segundo lugar, estudie el pecado en las Escrituras. David dijo: mi pecado está siempre delante de mí. Ay de mí, dijo Isaías, porque soy hombre inmundo y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Jeremías: apártate de mí, que soy pecador. Pablo: yo soy el primero de los pecadores. Entonces, escuchemos a estos hombres hablando de su pecaminosidad y comparemos nuestra vida con ellos también. Y una vez que hagamos ese contraste entre esos grandes hombres de Dios, hermanos, y nuestra vida, veamos qué es lo que necesitamos, veamos qué es lo que falta para llegar a la estatura del varón perfecto. El pecado pisa las leyes de Dios. El pecado se burla de su amor, entristece a su espíritu. También se burla de la bendición que Él tiene para nosotros. El pecado nos afecta drásticamente, hermano. Nos desnuda, nos hace impuros, nos roba nuestras túnicas y nuestra corona. Echa a perder nuestra gloria, nos deja en harapos y ropa inmunda. Así nos deja el pecado. Nos volvemos como bestias que perecen. Entonces eliminemos los estorbos, hermano. Veamos la Escritura, veamos el pecado que está ahí y comparemos con nuestra vida. En último lugar, hermano, debemos orar por un corazón contrito. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Usted no puede decir: no, yo voy a cambiar, yo tengo que cambiar y voy a cambiar mi corazón. Eso es una petición al Padre.
porque el corazón contrito y humillado Él no lo desecha, Él no lo desprecia. Después de todo, solo Dios puede hacer esto en nuestra vida, cambiarnos. Y Él no va a desechar a aquel que realmente pide de corazón. Entonces esto significa, hermano, llorar por el pecado. ¿Cuáles son los resultados? Consuelo y felicidad. ¿Cómo puede ser alguien que llora? Quitando los estorbos y estudiando la Escritura. Y teniendo también comunión con Dios por medio de la oración. En conclusión, ¿cómo puedo saber si soy alguien que llora? ¿Cómo puedo saber si estoy ahí? Fácil. Pregunta. ¿Es usted sensible al pecado? ¿Somos sensibles al pecado? ¿Cómo reaccionamos ante el pecado? ¿Cuál es nuestra reacción cuando pecamos? ¿Se ríe? ¿Lo deja pasar? ¿Se deleita en él? Algunos lo hacen. Algunos están viviendo en el pecado y no los enfrentan cuando debemos enfrentarlos, hermano. Quizás el pecado en un área inmoral, quizás el pecado en algún negocio, quizás el pecado de la deshonestidad, también el no orar, porque eso es vital, ¿cierto?, en la vida del cristiano, la oración. Es la conexión que tenemos directamente con el Padre. Quizás no tener buenos pensamientos, no ser amorosos. Y así un sinfín de cosas, hermano, que nos van a estorbar en nuestra vida. Y hay muchos que a lo mejor se deleitan en todos estos pecados. Entonces, si realmente nosotros lloramos, hermano, no solamente llorará sobre su pecado, sino que va a llorar por los pecados de los demás. Jeremías clamó y dijo: oh, que mi cabeza fuera fuente de aguas y que pudiera llorar y llorar. Este gran profeta, hermano, que lloró por su pueblo, lloró porque él sabía que vendría juicio y aún así ellos no se arrepentían de su pecado, seguían en las mismas. Entonces él lloraba por este pueblo pecaminoso, este pueblo que estaba en condenación, porque él sabía lo que vendría para ellos. Entonces nosotros nos sentimos así igualmente, hermano, por el pecado de otras personas, por el pecado de mi hermano. Nos duele. Entonces Jesús se sienta en la cima del monte y ve a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace él? Cuando va al monte, dice que él lloró. Oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como una gallina reúne a sus polluelos y no quisiste? ¿Por qué? Por el corazón endurecido. ¿Usted cree que Dios no quiere sacarlo del pecado, hermano? ¿Usted cree que Dios no quiere que usted sea santo? Él lo quiere, Él lo anhela, Él lo desea, Él quiere hacerlo. Pero somos nosotros los que estorbamos a los planes de Dios. Acá Cristo no estaba llorando por sí mismo, estaba llorando por ellos. Vemos a Ezequiel llorando en el capítulo 9, 9 y 10, cuando dice: ve por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y coloca una marca en las mentes de los hombres, que suspiran y claman por todas las abominaciones que son hechas en medio de ella. Aquí hombres iban de camino llorando, clamando, pidiéndole a la gente que se arrepintieran, llorando por el pecado que había en el pueblo, hermano. Así muchas veces nos pasa a nosotros también cuando vemos cosas en la iglesia o nos enteramos de cosas, uno sufre, hermano, uno se siente mal. Me gustaría ser Dios a veces, hermano, para cambiar a las personas, para cambiarme a mí mismo, para hacer entender a las personas de que somos cristianos, somos hijos de Dios y debemos amarnos y respetarnos los unos con los otros. Es algo primordial, hermano, que debemos tener en nuestra vida como cristianos. Entonces encontramos acá a los que lloran.
encontrar a aquellas personas que lloran por sus hermanos, por sus hermanas. En el Salmo 119, a lo largo del Salmo, en el versículo 136, dice, ríos de agua corren de mis ojos porque no guardaron tu ley. Dice el salmista, ríos, ríos, hermanos, de agua corren por mis ojos. Obviamente hablando acá del llanto, él lloraba por el pecado del pueblo. Entonces lloramos nosotros de igual forma. El Salmo 69, el celo por tu casa me ha consumido, dije David. El celo por tu casa me ha consumido. ¿Tenemos ese mismo celo nosotros por nuestra iglesia, por nuestros hermanos? Ese celo para que ellos salgan adelante, para que no seamos consumidos en el pecado. Jeremías dice, por estas cosas lloro. Mis ojos están llenos de agua cuando veo el pueblo de Dios volviéndose de Él, dándole la espalda a Dios. En Lamentaciones 1:16. Entonces lloramos, hermanos, estamos llorando por el pecado de nuestros hermanos, de nuestro alrededor. Y no estoy hablando, hermano, de ese llanto superficial, ya que lloramos y nos ponemos así feos por el llanto y sufrimos. No, hermano. Es un llanto, un lloro interno. Obviamente pueden salir lágrimas, pueden conquistar el corazón y llorar por los demás, llorar por los hermanos, llorar eh, porque a veces pensamos qué está pasando por la mente de esa persona, qué pasa por la mente de ese cristiano. Y muchas veces queremos exhortar a esa persona, queremos darle consejo. Y ahí también es otro punto de que nosotros, como hijos de Dios, siempre debemos recibir el consejo que viene de parte de nuestros hermanos. Porque es palabra del Señor, es la palabra de Dios. Dios toma a cualquiera, hermano. Yo soy tan pecador como usted. Somos tan pecadores, hermano. Pero yo le puedo dar un consejo. Yo lo puedo aconsejar, yo lo puedo ayudar. Y usted también lo puede hacer conmigo, por medio de las escrituras, hermano. Entonces debemos llorar, debemos acongojarnos por el pecado que está en el pueblo, en nosotros, y exhortarnos los unos a los otros cada día, hermano. Hermano, usted está fallando, usted está haciendo tal y tal cosa, déjelo, no lo haga más. Y así vamos a ir creciendo como iglesia, como hermanos. Entonces llorar de una manera verdadera, no como los farsantes, ¿cierto? Los fariseos en Mateo 6, que arreglaban lo de afuera, pero lo de adentro estaba corrompido. Tampoco estamos hablando del lloro falso de Saúl, en 1 Samuel 15, quien dice, he pecado. Y después dice Samuel, pero honraré ante el pueblo para que no eche a perder mi reputación. Honrame, perdón, pero honrame ante el pueblo para no echar a perder mi reputación. Un falso, un falsante. Entonces, hermanos, ¿estamos siendo sensibles al pecado? ¿Tenemos sensibilidad por el pecado? Y la segunda manera en la que lloramos es tener cierto sentido del perdón de Dios. ¿Conocemos ese gozo en nuestra vida cuando Dios nos perdona? ¿Conocemos la paz real, la felicidad real, el consuelo real que viene a una vida perdonada, limpia y purificada? ¿Conocemos eso? ¿Qué mejor que pedir perdón, ser perdonado y ser feliz? Una vez escuché al pastor Arcis Pro y él hablaba de una señora que iba a verlo porque decía que, decía que había pedido perdón a Dios, pero le había pedido perdón a Dios 10 veces, pero no se sentía perdonada. Entonces el pastor va y le dice, tienes que pedir perdón. Pero si lo dice 10 veces, no, tienes que pedir perdón por tu incredulidad, le dijo. Porque al pedir perdón 10 veces por el pecado y no sentirse perdonado es porque estamos siendo incrédulos.
Usted pide perdón, se arrepiente y siente la liberación de su espíritu, siente la gracia de Dios, siente el perdón de Dios en usted, hermano. Entonces no se trata de pedir perdón y, ay, que parece que no me perdonó el Señor, o no me siento perdonado. Ahí debemos pedir perdón por nuestra incredulidad. Entonces esperemos, hermano, que esto nos haga llorar, para que seamos consolados. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos felices. Tan simple y fácil como eso, hermano. Dios quiere que nosotros seamos felices. Y para eso debemos dejar el pecado. Debemos dejar el pecado y luchar contra el pecado, hermano, porque, como lo dijimos recién, es tan grande, tan devastador el pecado, que la sangre de Cristo tuvo que ser derramada en la cruz para librarnos a nosotros. Entonces ese es el punto que tiene que tener usted en su mente cuando va a pecar, o cuando va a cometer un pecado, o cuando va a ofender a alguien, o cuando quiera hacer algo malo, hermano. Porque está en nosotros el mal, el querer hacerlo de repente. Pero ahí está el Espíritu de Dios amonestándonos para no hacerlo. Y aunque a veces caemos, pero ahí está el perdón. Ahí está el perdón de nuestro Dios. Ahí está el lloro que tiene que salir de nuestros ojos para que podamos ser restaurados, Señor. ¿Oramos? Poderoso Padre, te rogamos en esta hora, mi Señor, que aumente nuestra fe. Es lo principal, Padre. Es lo principal para creer en tus palabras, para creer en tus promesas. Todo esto nos lleva de la mano, Padre, con estas bienaventuranzas, la cual nos hace llorar por el pecado que hay en nuestra vida y después nos hace ser felices, Señor. Provoca una felicidad inmensa al saber que somos consolados y somos perdonados por ti, Señor. Ayúdanos cada día para luchar, para pelear contra el pecado que cada día nos acecha en nuestra vida. Ayúdanos a ser cada día mejores cristianos, Señor. A mirarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. No mirar al pastor, no mirar al hermano, Señor. No mirar la iglesia, sino que verte a ti, Señor. Verte a ti, Padre amado, por sobre todas las cosas, por medio de nuestro Señor Jesús. Bendice nuestras vidas, Padre. Bendice nuestras vidas con fuerza para poder luchar contra ese pecado, Señor. Para ser personas humildes, para ser cristianos sabios, entendidos en tu palabra, para ser personas que puedan dar un consejo, ser personas que podamos consolar también a nuestros hermanos, así como tú nos consuelas a nosotros, mi Señor. Así como Cristo fue el consolador y después trajo al otro consolador, que es el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Recibe todo lo que hemos hecho en esta hora, mi Señor. Todo lo hacemos para honra y gloria tuya, Padre. Te doy gracias por usar mi vida para enseñar a tu iglesia, Señor. Gracias por usar mi vida, Padre, porque yo nada tengo y nada soy, Señor. Solamente un parlante de tu palabra, solamente un parlante de lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Ayúdame cada día, Señor, para ser un hombre santo para ti, Dios. Ayuda a limpiar mis pasos, ayúdame a limpiar, Señor, mi mente, mis ojos, a sacar todo lo malo que está en mí, Padre. Al igual que también mis hermanos, creo que tienen el mismo sentir, Señor, de quitar cada día lo que estorba en nuestra vida para hacerte útiles, Señor. Gloria sea a tu nombre, Padre. Toda honra, toda gloria, toda alabanza sea para ti, mi Dios. Te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir con nuestros hermanos, por tu palabra y por la alabanza que es única y exclusivamente para ti, mi Dios, para nadie más. Cantamos a tu nombre, Señor. Cantamos para ti, para darte gloria, para darte alabanza, Señor. Ese es el canto que elevamos. Esa es la alabanza para ti, precioso Dios. En el nombre de Jesús entregamos todo esto en tus manos, Padre. Y nos vamos bendecidos y llenos de gozo, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Padre. Dios le bendiga, hermano.